Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Julia Panés y a través de este video explico la presentación enviada con el desarrollo del trabajo para esta unidad que se ha denominado Darse Cuenta. La pregunta sobre la posibilidad y fines del conocimiento de la filosofía asociado a la educación. Bueno, para el desarrollo de mi trabajo he seleccionado como paradigmas a confrontar el racionalismo por una parte y el empirismo por el otro. Haciendo un cuadro comparativo de ambas corrientes filosóficas o ambas corrientes de pensamiento, tenemos que el racionalismo y el empirismo, ambas se plantean el problema del conocimiento. El principal exponente, uno de los principales exponentes del racionalismo, y por tanto también uno de los más conocidos, es Descartes y la famosa teoría cartesiana. Y respecto del empirismo, uno de sus exponentes principales también es Hume. El racionalismo, como su nombre lo indica, usa la razón y señala que solo la razón permite decir que una cosa es como es y que no puede ser otra cosa o de otra forma. En el caso del empirismo, se señala que se aprende a través de la experiencia. El conocimiento no tiene otro origen y fundamento más que la experiencia. El racionalismo, por otra parte, entiende el mundo mediante el conocimiento y señala que se conoce la realidad a través del pensamiento puro, sin necesidad de experiencia alguna. A diferencia del empirismo, en que señala que se aprende a través de las impresiones. Señala que los elementos primarios del conocimiento no son objetos reales, sino impresiones que los hombres tienen de ellos, las personas tienen de ellos. El empirismo requiere un método, se usó el método matemático de los geómetras, y el empirismo usó el método de las ciencias, el método inductivo. En el caso del racionalismo, señalaban que solo la razón garantiza un conocimiento verdadero. En el caso del empirismo, a diferencia, la experiencia es nuestra mayor fuente de conocimiento, señalan ellos. El racionalismo estableció el dualismo sujeto-objeto, mientras que el empirismo usaba el dualismo causa-objeto. En el caso del racionalismo, aplicaban el innatismo, que es la existencia de verdades innatas. Para el empirismo, a diferencia, el conocimiento es particular y rechaza la existencia de verdades innatas o leyes universales. Los individuos no tienen conocimientos innatos, según el empirismo, que es lo que se denomina también la tabula rasa. Respecto de la pregunta, ¿qué y cómo conocemos en el aula? Yo estudié en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Basándome en lo que fue mi experiencia de pregrado, podría decir que la enseñanza impartida en la facultad sobre las preguntas de qué y cómo conocemos en el aula y analizada esta experiencia a la luz de los paradigmas que seleccioné, podría decir que mi formación tiene características de ambas corrientes, que adhieren a ambas corrientes de pensamiento que hemos analizado, que yo elegí para analizar, muy probablemente porque esta es una escuela tradicional muy antigua, digamos, la más antigua de Chile, con una larga historia en la enseñanza del derecho. Sin embargo, su inspiración finalmente adhiere al positivismo keynesiano, kelseniano, perdón. Dando respuesta a desde los paradigmas elegidos al qué y cómo conocemos en el aula, en relación a esta experiencia, el racionalismo diría que la enseñanza del derecho en relación al qué no requiere de un conocimiento empírico, por ser una disciplina eminentemente racional.
Esto puede parecer sensato, que el derecho se considere una disciplina en que el conocimiento, la certeza jurídica, el conocimiento puede adquirirse a través de la lógica, la deducción y la certeza. Desde el punto de vista del derecho, la certeza es muy importante por la certeza jurídica que debe entregar el orden normativo. Es claro que la influencia del racionalismo tiene que ver con una aproximación primera o más antigua al problema del conocimiento. Por ello mismo, y en relación al cómo, a la respuesta del cómo, la influencia del racionalismo se mantiene hasta hoy en relación al tema de cómo se aprende cómo se conoce en el aula, a través de las clases magistrales, en que el docente es quien provee los conocimientos, provee los contenidos, es el que posee el conocimiento y es una autoridad. Y por el contrario, el estudiante es un poco invisible o es poco visible. No hay mucha interacción entre profesor y alumno entre este modelo de clase, digamos. Ahora bien, respecto de lo que nos señala el empirismo en relación al qué, la enseñanza del derecho se basa en el conocimiento adquirido a partir de experiencias particulares que fueron dando forma a un sistema normativo. La experiencia extraída de casos particulares dio paso a normas generales que pudieran abarcar cada una de estas experiencias y por lo tanto las normas que se aplican en el derecho son normas generales, pero aplicadas a un caso particular. El derecho, al igual que el conocimiento, es dinámico, menos dinámico que otras ciencias, evidentemente, y debe ir adaptándose a nuevas realidades que se le presentan a la sociedad, y un ejemplo claro de ello son la enseñanza actual del derecho ambiental y el derecho informático, que antes no existía. Hace 10 años no existía como una disciplina jurídica o de manera muy incipiente. Ahora, esta corriente, el empirismo en relación al cómo, se expresa, al menos en mi facultad, se expresaba, y entiendo que aún es así y se ha profundizado mucho más, se expresaba en que si bien las clases son expositivas, en general, o sea, todas son expositivas, los profesores entregaban lecturas previas sobre las materias que posteriormente confrontábamos en clase. Se confrontaban nuestras posturas, nuestros análisis, nuestros razonamientos. Los profesores que yo al menos tuve en la escuela siempre fomentaron y motivaron el pensamiento crítico de todos sus alumnos en relación a la materia. Otra herramienta muy usada en esas clases expositivas era la aplicación de la aplicación práctica del derecho, o sea, aplicación de las normas jurídicas de la materia a casos particulares, de tal manera que al profesor le permitía evaluar lo aprendido para luego ser aplicado en un ramo posterior que se hace como en tercer o cuarto año, que es la clínica jurídica de la universidad, en que la universidad abre a la comunidad el servicio de asistencia jurídica de la escuela. ¿Cuáles son mis conclusiones respecto de esto? Primero, considero que no es posible negar la influencia que han tenido las distintas corrientes filosóficas en la educación. Conocimiento, formación, educación, aun cuando son palabras con significados disímiles, encontraron en estas corrientes una reflexión bastante profunda, que entendió el conocimiento y la educación como algo más que una mera instrucción. Y creo que eso está muy bien. Ahora,
el desarrollo, cómo desarrollaron su pensamiento, estas distintas corrientes, hay que mirarlas también en el contexto histórico y social en que se dio. Por lo mismo, yo creo que debemos ser conscientes de que todas las extrapolaciones que nosotros podamos realizar de sus reflexiones o de sus paradigmas llevados a la actualidad, es a nosotros a quien nos corresponde seguir desarrollándolos y evolucionándolos. Es evidente que existen en estas corrientes algunos aspectos que hoy con los conocimientos y las experiencias actuales serían bastante poco viables o plausibles de considerar, pero en sus aspectos centrales siguen manteniendo una gran influencia en el qué y cómo se desarrolla el conocimiento en la educación. Ahora bien, desde el punto de vista de la confrontación de estas corrientes de pensamiento, el conocimiento para obtenerlo o transmitirlo, para el qué y para el cómo, debe incorporar los elementos de las distintas escuelas, de todas las corrientes que puedan servir a conseguir ese objetivo, a la transmisión, a la creación de conocimiento, al conocimiento y a la transmisión del conocimiento. Dicha postura solo puede enriquecer el desafío de la educación. Las corrientes filosóficas estudiadas, más que contrapuestas, en mi opinión, creo que son complementarias, son complementos necesarios las unas de las otras. El racionalismo, por ejemplo, requería abrirse al aporte que puede dar la experiencia y la verificación, como asimismo el empirismo no podía pensar o no puede pensar que la experiencia pueda ser el único fundamento del conocimiento. Lo empírico y lo racional deben colaborar y complementarse para la producción de un mejor y más conocimiento. Buenas tardes, profesor, y esa ha sido la explicación de mi presentación en PowerPoint enviada para esta semana. Muchas gracias.